Bueno, qué bendición poder compartir este espacio. Excelente día, excelente momento. Y vamos a enfocarnos en esta temática, vida cristiana. Y nuestro tema puntual ahora, la familia. Cómo nace la familia y cuál es nuestro proyecto. Y esperamos ser fortalecidos en la gracia del Señor. Partimos este pensamiento de lo que dice Proverbios, capítulo 4, verso 26. Examina la senda que siguen tus pies y sean rectos todos tus caminos. La pregunta aquí importante para nuestra vida es: ¿hacia dónde va su matrimonio? ¿Hacia dónde va su proyecto de vida? Y algunos desafortunadamente no valoran esta expresión, este término, y dicen: ni loco que estuviera para casarme. Pero cuando miramos la palabra de Dios en Hebreos, encontramos que la Biblia es puntual en definir: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Realmente ningún ser humano quiere ser juzgado de parte de Dios. Queremos las promesas, las bendiciones, la ayuda, la misericordia, la benignidad y el respaldo del Señor. Pues ciertamente para gozar de esas bienaventuranzas se nos hace necesario acatar el mandamiento del Señor y gozar de esa honra. Pues todos aquellos que queremos disfrutar grandes derechos, también reconocemos el valor de nuestros deberes. Así que la pregunta resaltada es: ¿a dónde va nuestro proyecto de vida y de familia? Y aquí está el secreto de Proverbios 4:26. Examina la senda que siguen tus pies y sean rectos todos tus caminos. Cuando usted y yo permitimos que Dios tome el control de nuestra vida y de nuestros proyectos, entonces vamos más allá de este sentido a lo que dice otro de los pasajes poéticos de la palabra de Dios: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Algunas veces en el matrimonio parece que la dirección con que iniciamos cambia. Cuando estamos organizando nuestro proceso para llegar a compartir nuestra vida con alguien por siempre, tenemos un bosquejo lleno de ideales, de sueños, de ilusiones, y qué bueno que eso continúe en la mano del Señor. Pero muchas veces esa ilusión y esos sueños cambian, y como que no hay una meta definida, como que ese sueño se frustra y como que ya no hay una motivación. El asunto es aquí: ¿qué te motiva? ¿Qué te influencia? ¿A dónde quieres llegar? ¿Y realmente vas a permitir que Dios tome el control de tus proyectos? Entonces, es importante pensar en esto. Al comienzo del matrimonio refleja la voluntad de Dios para esta unión. Esta palabra nace en la Biblia. El primer matrimonio lo ejecutó Dios con estas palabras en Génesis capítulo 2, verso 24 y 25. Que confirman la honra de vivir en unidad, no en concupiscencia, ni en lecho indecoroso, o lo que la Biblia dice, el lecho mancillado, sino que todo se haga con honor, con pudor, con modestia, con respeto, a lo cual el texto define. Génesis 2, 24, 25. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, o viceversa, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Qué bueno cuando quienes viven el pacto de familia definen que es un propósito delante de Dios. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban, porque la vergüenza precisamente es el resultado de haber desobedecido, de haber cometido errores. Pero Dios quiere que podamos restablecer la visión de lo que es vivir en familia. Este pasaje bíblico describe una relación matrimonial desde las dos personas que están totalmente abiertos el uno para el otro, tanto que ahora son un solo ser delante de Dios. Allí existía la unión física, la unión emocional, espiritual, donde no estaba la vergüenza, el sentido de culpa, ni las barreras entre el uno y el otro. Y qué bueno que nuestro propósito es permanecer en esa visión desde que inició nuestro matrimonio hasta cuando el Señor venga por la iglesia, o que uno de las dos partes vaya a la eternidad.
A lo cual cuando nos casamos asumimos ese voto tan solemne del cual está escrito en la palabra del Señor, que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Pero no dice el notario o el encargado de la parte jurídica, civil, social o eclesiástica. Está diciendo de los que se casaron. Porque uno a veces dice, bueno, ¿quién los casó? No, realmente se casaron los que se enamoraron y decidieron pactar en público y también hacer un documento civil y jurídico. Porque cuando usted y yo asumimos el matrimonio, alcanzamos una responsabilidad muy bonita pero muy grande. Una responsabilidad civil, una responsabilidad social, una responsabilidad jurídica, una responsabilidad marital y una responsabilidad patrimonial. Entonces, cuando uno quiere realmente en su familia gozar de las bendiciones de Dios, asume la honra del matrimonio. Muchas familias dicen, ¿y por qué no me está yendo como quisiera? Y es que muchas familias han dejado por último el principio de la palabra de Dios para su unidad y su convivencia. ¿Queremos ver la gloria de Dios en nuestra familia? Iniciemos bien, iniciemos con pie derecho. No en adulterio ni en fornicación, sino en honor, teniendo en cuenta la virtud de que el matrimonio es un principio que nace en la Biblia y que pasa a todas nuestras normas y reglas humanas. Vamos entonces aquí a examinar algo bien importante. Lamentablemente el matrimonio que nos describe la Biblia al principio no es el que vemos hoy en nuestra vida social. Tanto que hay personas que le huyen al matrimonio, que esa palabra les parece algo exagerado, que es demasiado, pero realmente hoy en la vida civil, cuando una persona ya lleva tiempo conviviendo con otra, adquiere serios compromisos jurídicos y civiles. Pero qué bueno que también podamos adquirir ese buen respaldo en cuanto a la fe y vivamos nuestro matrimonio en la causa del Señor. Pero hay diferentes problemáticas que opacan la visión de esa proyección de vida familiar. Problemáticas sociales que han permeado incluso el matrimonio cristiano. Y hoy en día hay que hablar de tribunales eclesiásticos, de divorcios. Pero qué bueno que hablemos del propósito de Dios que restaura, que bendice, que vivifica y que proyecta los hogares en todo tiempo. Así que esta palabra tiene un gran valor en nuestras vidas y es valioso reflexionar en ello ahora. ¿Ser creyente es garantía suficiente para tener un matrimonio exitoso? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero la otra pregunta nos ayuda a ubicar. ¿O requiere mejor un esfuerzo y un buen trabajo, dedicación para cultivarlo y enriquecerlo? Ser creyente es parte de nuestra identidad, pero ser un buen esposo, una buena esposa, requiere un trabajo, requiere un tiempo, requiere una dedicación, requiere cultivar los detalles y enriquecer nuestras experiencias y nuestras comunicaciones en lo matutino. Y qué bonito tener una actitud como la de la pareja de la foto, donde se comparte una excelente comunión, pero sobre todo dentro de los principios de Dios. La mayoría de familias llegan al caos porque dicen creer en Dios, pero no se han sujetado plenamente a Dios. Y esto es un llamado para que permitamos que el epicentro de nuestros hogares sea la dirección de Dios y su palabra. Pues el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahora, casarse implica una relación íntima. Y teniendo en cuenta que son dos personas totalmente diferentes en su forma de ser, es evidente que se den las diferencias, que se den los conflictos. Es que a ella le gusta y a mí no me gusta. Es que a él le parece pero a mí no me parece. Es que a él le dijeron pero a mí me dicen otra cosa. Y aquí se necesita autonomía, criterio, carácter, sabiduría, capacidad para resolver problemas y sobre todo volverse un excelente negociador. Quien asume el propósito de vivir en sociedad con alguien más, no solamente firma un contrato, sino que dimensiona una capacidad de pensamiento totalmente distinta. El soltero piensa como soltero, el casado piensa como casado. Así que también es importante
tener estos principios claros antes de llegar al matrimonio. Mucha gente llega al matrimonio y siente un estrellón de frente con muchas realidades. Por eso cuando nosotros hablamos de este asunto de familia, generalmente las parejas de la congregación, amigos, simpatizantes y hermanos que deciden contraer matrimonio y vivir con alguien, se hace algo que se llama doctrinas y charlas prematrimoniales. Y eso es una bendición porque no llegamos con los ojos cerrados, sino que llegamos a esa vida de familia con una orientación supremamente maravillosa e importante. En la vida de pareja cada uno se va haciendo ideas y eso a veces es un problema porque esas ideas que generan murallas a las que cada día le vamos colocando ladrillos. Es que ella siempre ha sido así o él siempre ha sido así y es que mi papá es así, mi abuelo así, yo sigo siendo así, pero realmente debemos estar abiertos al cambio y a la verdadera negociación. Realmente la mejor empresa no es la que se construye con una razón social por allá, sino que es el hogar. Una familia sólida se convierte en el mejor baluarte. Y es aquí donde debemos colocar ladrillos, no de silencio, sino de comprensión, de comunicación. Pero esas ideas negativas generan un muro y esos ladrillos de silencio, de incomprensión, permiten que se destruya la familia. Hasta que ya no podamos derribar esas paredes malignas y eso pasa a la disolución que termina en destrucción de ese sueño con el que un día se inició. Qué bueno cuidemos la visión con la que iniciamos compartir con alguien nuestra vida de fe. Hay momentos en donde estamos como en la foto, tocándonos la cabeza, postrados en oración, con nuestro rostro inclinado, porque cuando nosotros no podemos resolver las cosas, hay uno que ha dicho: no temas, yo te ayudo. Y claman los justos y Jehová los oye. Y hay situaciones que usted y yo no las podemos administrar fácilmente, pero Dios con su palabra y con una buena consejería nos ayuda a resolver cualquier situación. No hay nada imposible para Dios. El asunto es que a veces Dios nos habla y nosotros no nos dejamos orientar lo suficiente. Entonces, aquí a veces hacemos con las familias a nivel de iglesia un test o un ejercicio de que califiquemos los factores que a veces consideramos que más pueden perjudicar nuestra salud de familia y nuestra salud de matrimonio. Y entonces se habla de mucha ocupación o de una mala comunicación o que de pronto no hay compromiso suficiente. Otras veces alguien dice: no, el problema es la falta de sinceridad, me cubre cosas, no es honesto. Otras veces el problema es que la vida sexual no es placentera o una de las dos partes tiene una enfermedad y esto afecta directamente la comunicación de la vida matrimonial. Pero también puede ser el sexo en las parejas antes del matrimonio. Hay personas que llegan al matrimonio porque simplemente los terceros los comprometieron. No, pues ya estuvieron juntos, entonces tienen que casarse. Pero realmente el matrimonio es todo un proyecto de vida. Todo cambia a partir de que usted y yo decidimos vivir con alguien. Y qué bueno que lo hagamos bien desde el principio. Como lo dice el proverbio: encomienda a Jehová tu obra, tu pensamiento será afirmado. Pero otras veces el problema son las barreras emocionales. Es que tiene un carácter demasiado fuerte, o es que tiene una sensibilidad que a todo momento quiere llorar, o es que de pronto él tiene una postura de demasiada independencia y ella de pronto es demasiado codependiente. Y todas estas situaciones, o viceversa, hay mujeres muy independientes y hay hombres que se criaron siempre con papá y mamá y tienen esa codependencia, y uno tiene que cambiar de estructura y ayudar a la pareja a adaptarnos en el nuevo proceso de vida y de familia. Pero otras veces son los temores. Se tiene temor al fracaso, se tiene temor a los proyectos nuevos, se tiene temor a que yo no pueda cambiar por el bien de la otra persona, y la otra persona dice: es que yo no sé si también podré darle un buen ejemplo para que pueda cambiar. Y algo interesante, no podemos cambiar a nuestra pareja, pero la mejor forma de influenciarle es cambiando nosotros mismos. Y si vemos defectos en la pareja o en las personas, la mejor forma es quitar el muro de nuestros propios prejuicios y moldear con edificación el proceso del otro.
Porque cuando usted y yo solo miramos las críticas y los defectos de la otra persona, eso es súper nocivo porque terminamos aborreciendo. Pero qué bueno es sacar las virtudes. A veces uno hace terapia de familia y los pone a hacer una lista de fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Y es impresionante cómo cuando le toca sacar la lista de la otra persona, le rinde mucho sacar los defectos y las debilidades. Pero cuando hay que sacar las virtudes propias, las virtudes del otro, como que hay dificultad. Porque generalmente somos muy negativos, pero Dios quiere que seamos diferentes. Entonces, la mejor forma de evadir los temores o de quitarlos realmente es con una buena información y un buen diagnóstico. ¿Qué quiero lograr? ¿Y cómo estoy actualmente para cambiar mi vida si asumo vivir con alguien hasta el final de mis días? Y que Dios esté en el centro de esa familia respaldando. Hoy en día hace mucha falta la construcción de principios y por eso tenemos un tejido social en bastante crisis. Pero Dios es la respuesta a través de su palabra. Nutre de muchísimos principios la filosofía de la familia. Otras veces lo que daña y afecta mucho la vida familiar es el machismo. El hombre parece un león. Ella parece que fuera un objeto sexual y la empleada y simplemente no se valora. Otras veces es el desacuerdo y la Biblia dice, ¿podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Pero otras veces también el problema se da por la falta de expresar amor. No solamente es decir te amo, te quiero, te estimo y me pareces genial, no, es realmente tener actitudes que evidencian que ama su familia, que ama su proyecto, que ama a sus hijos, que ama a su esposa y no solo de palabras bonitas se puede vivir. Hay un adagio muy común que dice que cuando el recurso, la provisión se acaba, como que el amor también se ve afectado y eso no se puede negar, porque no solamente de palabras bonitas se vive. Realmente esas palabras deben ir sustentadas con una estabilidad de vida, con una estabilidad de propósitos, con unas propuestas claras, con un anclaje, un andamiaje a largo plazo que sienta que los dos están seguros y que van a tener hijos y que esos hijos van a crecer en un remanso de seguridad y de propósitos y de experiencias en Dios. A veces se habla de vida familiar, pero no se resaltan estos principios. Y qué bueno marcar los factores que a veces consideramos que son los que más afectan positiva o negativamente nuestra vida marital y matrimonial. A veces la rutina de la vida en pareja. Se acostumbran a que todo es lo mismo y uno tiene que cuidar de los detalles, de que hay cosas que hay que mejorarlas todos los días. Porque la rutina crea abismos entre la pareja. No es que él siempre es lo mismo, no es que ella siempre es lo mismo. Podemos generar ambientes diferentes, procurar actitudes y acciones que sean innovadoras en la bendición de la familia, porque uno nunca deja de conocer a la otra persona. Cada día nos preocupamos por crecer, por aprender. Cuando alguien es muy proactivo, generalmente siempre está captando información y la está reflejando en su cotidianidad. Pero cuando alguien es demasiado pasivo, entonces tiene la tendencia a tener una vida de rutina que aburre y que cansa. Entonces lo ideal es llénese de información y nunca se quede quieto, porque ser proactivos nos permite participar de escenarios diferentes en donde podemos conocer mejor a nuestra pareja, a los miembros de nuestra familia y tener un deleite súper, por decirlo así. El asunto es, hay problema de familia, hay dificultades, hay obstáculos. Algunos se quieren separar, otros en vez de hablar de amor están hablando de divorcio, otros en vez de hablar de resolución de conflictos están diciendo, yo creo que esto no lo resuelve nadie. El asunto, la pregunta importante cuando eso sucede es, ¿qué tan dispuestos estamos para luchar por un matrimonio saludable, por una vida de familia exitosa en las manos de Dios? Aquí hay dos factores que hay que resaltar cuando queremos que nuestra familia funcione bien. Primero, para permitir que Dios intervenga en mi matrimonio, se necesita disposición de corazón.
un propósito de oración sólido, un propósito de estudiar la palabra y de dejarse orientar. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Lo que no podamos hacer nosotros con nuestra propia fuerza, lo podemos lograr a través de la fe. No hemos visto justo desamparado, no hemos visto una persona que sea llena de Dios en fracasos totales. Y si fracasó fue porque se descuidó en su relación con Dios y en su verdadera comunión de familia. Y la otra parte importante es para poner todo de mi parte para que mi matrimonio sea lo que soñamos en algún momento los dos. Hay crisis a veces a los 5 años o a los 10 años. Bueno, depende también el ciclo de la familia. A veces no se miró bien cuál era el propósito que se iba a adquirir y entonces se unieron en yugo desigual. Y uno tiene de pronto una edad muy diferente al otro, o uno tiene de pronto una filosofía de vida demasiado diferente al otro. Y qué bueno que aunque somos diferentes y nos complementamos, tengamos en cuenta que el vivir en matrimonio, el vivir en familia, nos determinó un enfoque, nos determinó una causa bien puntual, y es metas comunes, propósitos en unidad. Y por eso estamos trabajando una parte en este momento tan importante, que más allá de la dinámica que hemos hecho presencial, la virtualidad nos ayuda para extender nuestra visión de consejería a tantas familias que están necesitando un consejo de parte de Dios y una vida diferente. Entonces, hablando de esta situación de conflictos de familia y cómo resolver esas situaciones de familia, hay 3 aspectos fundamentales para que nuestra vida de familia y de pareja tenga éxito. La primera área es una vida cristiana definida. Hay quienes dicen ser cristianos, pero en esencia no son cristianos. Y eso es un problema muy serio, porque el que tiene su vida cristiana definida, entonces algo que caracteriza a ese cristiano bien definido es que se edifica todos los días, no deja de crecer, siempre se está preocupando por ser mejor esposo, mejor hijo, mejor compañero, mejor trabajador, mejor personaje, mejor vida social, mejor influencia. Es determinante estos principios. El otro punto es un buen nivel de comunicación. Casi todas las personas tienen problemas, y cuando uno se pone a examinar el detalle de los problemas, todo inició con un problema de comunicación. Y bueno, hablaremos de comunicación como también de esencia de vida cristiana. Pero el otro problema que afecta mucho a las familias es la calidad de la vida sexual, si es saludable o no, o si es placentera o no. Muchas veces no se necesita tanto de la consejería del pastor, sino de la consejería también de un apoyo médico, un medicamento o una terapia de familia donde se hable con alguien que ya más allá de lo eclesiástico habla de la biología y del comportamiento psicológico en la visión de la familia. Entonces, a nivel de iglesia se habla de una red de familia, se habla de un proyecto que si de pronto en primera instancia a nivel de congregación no se pudo orientar esa situación, entonces se pasa a pedir un apoyo desde la red de familia en el distrito, y nunca las familias están solas y desamparadas. ¿Cuál es el problema muchas veces? Que la gente tiene temores, tiene miedos y no quiere consultar con su pastor o con el psicólogo o con el médico la realidad de su situación. Lo ideal es que los procesos de familia en la iglesia los pueda orientar el pastor y de antemano darle prioridad a esos procesos. Y entonces esto lo digo a nivel puntual para que si usted tiene una situación y no sabe a quién acudir, bueno, acuda al médico. Y si usted está en la iglesia y no sabe por dónde moverse, acuda a ese hombre que Dios ha puesto para que administre procesos de familia en la iglesia y les pueda hacer canal de bendición en la consejería familiar. Pero la primera parte que vamos a definir es la vida cristiana. Estamos hablando de ser cristianos, de ser diferentes, de que hemos tomado hábitos que transformaron nuestro proceso de vida, y vamos a definir la forma como la pareja vive la vida cristiana. Eso afecta mucho. Es determinante para la estabilidad o inestabilidad matrimonial. Si es un buen cristiano, entonces va a tener presente que antes de su plena relación con sus hijos y su esposa, debe tener una excelente relación con Dios, porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. La palabra de Dios es el mejor manual, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Entonces mire cómo determina una buena calidad de vida cristiana la salud de la vida de matrimonio. Y esto hace que sea estable o inestable. El que es inestable en sus proyectos de vida en Dios es inestable en sus propósitos en casa también. Las enseñanzas de Cristo nos enmarcan en un estilo de vida en el temor de Dios y unas relaciones de respeto. Y qué bueno cuando uno tiene estos principios claros. Hay gente que no se respeta y que no dignifica al otro. Pero también cultivar la paz. Y hay gente que vive en guerra. Y uno dice, bueno, pero viven juntos, pero parecen dos extraños como perros y gatos. Pero Dios también quiere que sus enseñanzas nos lleven a la unidad. Y hay gente que uno le pregunta en dónde está su cónyuge y dice, no sé. ¿Y en dónde están sus hijos? De pronto están en tal parte, pero realmente no hay unidad, no hay preocupación por los detalles de cómo está el otro, cómo está ella, cómo está él, cómo están los niños. Hay familias que parecen tergiversadas porque no se comunican. Yo me comunico con mi esposa y le digo en dónde estoy, la llamo cada rato, no porque ella sea mi policía, sino porque nos amamos y es parte de la comunicación vital saber en dónde está y qué está haciendo y si está bien, si necesita ayuda. Pero a veces la comunicación es supremamente seca, hay que cultivar la unidad, hay que hablar del amor. Pero del amor no solamente en el sentido de las palabras o de la intimidad sexual, sino de lo que conlleva el compromiso. Hay gente que precisamente no quiere hablar de matrimonio porque no quiere reconocer la dimensión del compromiso que en cuanto a amor refiere ser sincero, ser perdonador y cultivar la reconciliación. Porque muchas veces alguien por no perdonar pierde su familia, por no perdonar pierde hijos, por no perdonar pierde muy bonitas relaciones. Y Dios quiere que nosotros vivamos el principio de la reconciliación. Si usted y yo sabemos valorar a quienes nos rodean y sabemos que todos cometemos errores, y el Señor dice, perdonaos los unos a los otros como Él nos perdonó. Y Él nos perdonó sin mirar cuántas cosas habíamos cometido. Por eso la Biblia dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Tan grande ese amor que dio su vida por nosotros en su manifestación en carne. Y bien nos dio ejemplo para decirnos, sed imitadores de mí como hijos amados. Aquí lo determinante es, ¿estás luchando lo suficiente por construir el hogar que quieres? ¿O estás dejando estos detalles a un lado? Hay gente que dice, ¿yo para qué voy a la iglesia? Porque no entienden que la predicación es una parte integral del proyecto de Dios en nuestra vida. Y por eso estamos hablando en este momento de esa parte de vida cristiana y como primer elemento, mi vida de familia. Y quiero que le demos mucho valor a estas enseñanzas. Hemos hablado de comunicación. Y Santiago 1:19 tiene una palabra hermosa. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. A veces no hemos terminado de escuchar al otro y ya le queremos refutar. Y si lo que está diciendo no nos gusta, como que se nos sube el calorcito a la cabeza y cambiamos de color. Pero aquí dice, sé pronto para oír, tardo para hablar. Qué bueno cuando usted escucha y dice y analiza qué dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, para qué lo dice, qué objetivo quiere lograr con lo que está diciendo y si realmente también es sabio lo que dice y tiene autoridad moral para orientar en cuanto a lo que quiere decir. Entonces hay que ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Mucha gente no ha recibido el mensaje de Dios. En esencia es por eso, porque no quieren escuchar. Porque antes de terminar de conocer el propósito de la palabra y la predicación, ya quieren contender. Y antes de poder encontrar razones bíblicas, se airan porque quieren poner sus propias razones como prioridad. Como ejemplo, entonces hay que entender lo que dice el verso 20. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso el Señor dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La mayoría de personas han tocado fondo y han llegado al caos porque no tienen una buena estabilidad en sus emociones. Uno tiene que aprender a canalizar sus emociones y a pensar y a razonar que no solamente todo se hace con el corazón, pero tampoco todo puede ser solo una situación lógico-matemática porque hay emociones de por medio. Entonces la mejor decisión que usted y yo podemos tomar es cuando le ponemos corazón, pero también le ponemos razón a nuestros procesos.
Esto es supremamente importante y por eso estoy resaltando así. Comunicación en la pareja y en la familia, 4 niveles elementales. Está el que se comunica de una forma muy severa, está el que es superficial, está el que siempre está buscando algo, un interés, una ambición, el deseo de poder, y está el que tiene una comunicación directa, que es lo ideal. El hijo de Dios, la hija de Dios, el buen cristiano se caracteriza por tener una comunicación directa, pero miremos cada una de ellas y cómo nos edifican. Aquí podemos ver una foto que una imagen dice más que 1000 palabras. La comunicación severa generalmente es el grito, la ira, la expresión fuerte, y al que más pueda herirse o al que más pueda dominar de su expresión verbal, o incluso más allá de lo psicológico, el acoso y la violencia. Entonces hay que tener cuidado. Muchas familias tienen este estilo de comunicación y por eso nuestra vida social en muchos casos aparece en caos. Entonces, la comunicación severa tiene la tendencia a ser sarcástica. Ejemplo: alguien se equivoca, comete un error terrible, pero el otro le dice: uy, usted sí es muy inteligente, ¿no? Una forma sarcástica, le está diciendo en doble sentido que lo que hizo fue una brutalidad, pero le está diciendo que es inteligente. Cuando eso sucede con niños o con adolescentes, se hace un daño terrible en su estructura de formación. Se confunde muchas veces el subconsciente de esa persona que apenas está formando su carácter. Pero hay otros que son manipuladores y entonces, ese tiene una información que no quiere que nadie sepa. Entonces usan esa información para manipular la vida del otro, a lo que se conoce como chantaje o como truanería o como chismes también, porque eso forma parte de la manipulación a las personas. Pero hay otros que a toda hora, a todo momento tienen una actitud de retadores. Y entonces puede ser gente muy inteligente, pero que a toda hora está peleando y que tienen una imagen de contenciosos. Entonces qué triste que eso no se dé entre el pueblo del Señor. El otro punto que quiero resaltar es en donde las palabras de quienes se comunican severamente, las palabras son como aguijones que hieren y que dejan dolor. No sé cuántas veces le ha pasado que alguien le contesta de mala manera o le hace señas o actitudes que su corazón siente dolor y dice: pero ¿por qué lo dijo así? ¿Por qué se expresó así? ¿Acaso yo qué hice? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces qué bueno que nosotros procuremos quitar de en medio la comunicación severa. Hay momentos en los que hay que ser claro y directo, pero no es recomendable ser severo. Ahora, la comunicación superficial, el silencio. Cada uno por su lado. No hay cosa más terrible que se necesite una orientación puntual y un apoyo de pareja, pero la decisión es: mejor no le digo nada. Mejor que haga lo que quiera. Ya es demasiado superficial, no le da importancia, no le da valor. Entonces, aquí en este caso es una conversación sin importancia, no pasa de lo rutinario. Un ejemplo sencillo: ¿fuiste al supermercado hoy? Y entonces a veces hablan por teléfono y: sí. ¿Vas a venir a almorzar? Sí, claro. ¿Estás bien? Pues sí. ¿Y vas a estar en culto? De pronto. ¿Y te sientes bien? ¿Para qué pregunta tanto? Entonces mire que esta comunicación como que no se preocupa por la intención del otro. Una parte hace el esfuerzo de saber si se está bien y el otro como que no le da importancia. Entonces la comunicación superficial son aquellos que cuando se expresan no tienen ninguna trascendencia, no pasan más allá de lo necesariamente lógico y natural. Y realmente hay que trascender. Yo me puse a analizar estos días por qué en nuestros hogares se están apartando los jóvenes, y esto nos afecta mucho más cuando nuestros familiares se distancian y uno dice: ¿qué pasó? Sencillo, en cuanto al propósito de Dios tienen una comunicación superficial. No hay un momento de procurar un espacio generoso de oración donde se pueda trascender esa unción que tiene el padre de familia sobre su muchacho. Yo recuerdo momentos que marcaron mi vida en casa. Y uno de esos es cuando mi papá en los devocionales de altar familiar imponía las manos sobre nosotros y sentíamos la presencia de Dios. Eso es trascendental, pero hay hogares que no le dan valor al altar familiar. Recuerdo también que a veces estábamos enfermos y el asunto era no el medicamento, vamos a creerle a Dios, y la Biblia dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros?
Oren en el nombre del Señor Jesús. La oración de fe sanará al enfermo, el Señor lo levantará. Entonces, hay experiencias, pero muchas veces como que pasó esa primera generación y la otra generación que viene es más superficial, y en este tiempo pocos le han dado valor a estas palabras, a estas enseñanzas. Prefieren dedicarse a jugar, a ver películas online antes de recibir información que permita enriquecer su carácter, porque la vida es toda una carrera y necesitamos fortalecernos. La mejor forma es escuchar el consejo. La Biblia dice: el hijo sabio escucha el consejo del padre, mas el burlador no atiende la reprensión. Qué bueno tener una comunicación directa. Y lo superficial no edifica. Hay que ser más profundos, hay que ser más específicos, y hay que lograr hacer que el otro entienda que de verdad me preocupo por su estado, por su condición, por sus ideales, por sus necesidades. Pero a algunos se les dice: ¿qué quieres hacer? Trabajar, dice no. Estudiar tampoco. ¿Qué quieres? No sé. No se le está dando valor realmente. Hay gente que ni siquiera le ha dado valor a su propio sentido. Y hay una comunicación interesada. Ese es el otro problema. Siempre están buscando algo y ahí hablan de sus metas, de sus ambiciones, de sus deseos de poder, y solo se comunican para lograr eso. Y buscan un pronunciamiento positivo de parte del cónyuge o del otro. Y si algo es negativo, simplemente lo descartan y lo aíslan y no quieren nada más. Qué bueno que usted y yo pensemos diferente. A veces queremos encontrar una respuesta positiva, pero resulta que la otra persona también tiene problemas, también tiene emociones, y hay momentos en donde todo hogar tiene situaciones que resolver, y uno tiene que ser sabio. Si la otra persona tiene una respuesta negativa, hay que buscar por qué, el cómo, el cuándo y el dónde, y cómo se puede resolver. Pero no siempre podemos estar buscando solo lo bueno. A veces hay dificultades y también hay que encontrar de que esa negatividad en el otro tiene un mensaje y tiene un significado y tiene una razón de ser. Y es bueno analizar para poder resolver bien las cosas. Entonces aquí vamos hablando del último punto, que es la comunicación directa. En esta área es lo ideal. Usted y yo, como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, como apostólicos, como nos quieran decir, debemos ser directos en nuestra comunicación, debemos ser claros, debemos ser puntuales. Voy a mover esto aquí un poquito. En el nivel más profundo, donde ya sea que las emociones sean positivas o sean negativas, el cónyuge o esa familia se siente libre para expresar sus emociones. Existe correspondencia. Pero a mí me da mucha tristeza cuando hay procesos donde el esposo prefiere compartir con cualquier otra cantidad de gente, menos con la esposa, porque cuando llega encuentra una cantaleta. O la esposa comparte mejor con sus amigas de barrio que con el esposo, porque encuentra un gruñón. Y esto es muy triste, porque realmente debemos tener una comunicación de corazón a corazón, de conciencia a conciencia, de lo que es la realidad a los ideales, y cómo poder disfrutar la vida de familia. Entonces, más allá de que nuestras emociones sean positivas o negativas, es poder entender lo que muchas veces decimos: ponte en los zapatos del otro. Y logra entender lo que él visualiza y sentir lo que él siente o lo que ella experimenta, y entonces van a tener esa sensibilidad para hacer acuerdos. La comunicación directa es lo más importante. Sea vuestro sí, sí, o vuestro no, no, y justifique, pero no, pero ¿por qué? Y bueno, pero sí, pero ¿por qué? Porque a veces el no tener las razones suficientes de peso para tomar decisiones nos llevan a los abismos del fracaso. Y nadie quiere fracasar. Y en algún momento yo había dicho algo importante y viene a mi mente ahora. Nadie planea fracasos, pero la gente fracasa porque no hace un buen plan. Tenga en cuenta eso. Nadie planea fracasos, pero muchos fracasan porque no hacen un buen plan. Y el último punto de este asunto de vida de familia, y dándole aplicaciones y conclusiones a esto de comunicación de familia como nuestro primer tema de virtualidad independiente al trabajo presencial, es en cuanto a nuestra vida sexual y saludable y placentera. Teniendo en cuenta
Si es soltero, viva su soltería con responsabilidad en el temor de Dios. El mundo ajeno a Dios dice muchas cosas, pero la Biblia dice que es mejor casarse que andarse quemando. Entonces, el creyente sabe, y para nosotros es un honor decir que hay hombres y hay mujeres en su plena igualdad de condición para decir, llegamos virgen al matrimonio. Claro, ser un joven en la iglesia con esos principios es causa de bullying y de matoneo en las instituciones. Imagínese nuestro proceso en la universidad, haciendo la tecnología, haciendo nuestro técnico, nuestro profesional. Muchos acosan y dicen, pero ¿cómo que usted no ha conocido a una persona del sexo opuesto? Y no, porque muchas veces se tiene tan claro ese principio de que es honroso en el pueblo del Señor el matrimonio y el hecho sin mancilla, sin pecado, sin contaminación, porque a los adúlteros, a los fornicarios los juzgará Dios. Entonces, una vida sexual parte desde los principios. Para mí es un honor haber podido participar mi vida con alguien que sé que llegó con esa pureza y con esa virtud. Pero para una mujer también es muy honorable saber que se casó con un hombre de principios que se guardó hasta el día de su matrimonio. Claro, esto para muchos suena extraño, pero para un verdadero hijo de Dios, para una verdadera hija de Dios, esto es honorable y son principios que vale la pena resaltar en todo tiempo. El pueblo de Dios vive diferente. Mire entonces en cuanto a la vida de familia y relación íntima lo que la Biblia dice. La Biblia habla de todas las áreas de la familia. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Primera a los Corintios capítulo 7, verso 3 al verso 5. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Es decir, yo no soy nada de mí mismo sino es por ella, y ella no es nada en sí misma sino es por mí. Por eso el Señor dice, dejarán a padre y a madre y se unirán y serán una sola carne, un solo propósito, un solo proyecto, un solo ser, un solo sentido, una misma visión, unas metas comunes. Luego aclara acerca de la buena salud y la estabilidad de la relación marital, diciendo en el verso 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Si no es para ocuparse en la oración, no lo haga, porque después los tienta Satanás, caen en el pecado y después, ay, ¿cómo fue que se cometió tan terrible error? Por eso el texto aclara a ese hijo de Dios, a esa hija de Dios, no se nieguen en uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Recordemos que una de las formas como el creyente recibe mayor sabiduría de Dios es cuando dedica un tiempo generoso para hablar con Dios y para conocer de las Escrituras. Y luego dice, volveos a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y hablando de incontinencia, Pablo dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero por causa del adulterio y de las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa y cada mujer su propio marido en santidad y honor. Entonces, realmente, si no tienes don de continencia, cásate, porque bíblicamente es mejor casarse que andarse quemando. Pues el sexo por fuera del matrimonio es adulterio. Y si es soltero y se antecede a tener relaciones sin haber participado del matrimonio, está viviendo en fornicación. Pero hay quienes cometen ambos errores. Y bueno, no voy a profundizar mucho en cuanto a esa parte del pecado, pero sí quiero resaltar que el matrimonio es un principio de honor y es una causa de bendición en la familia cristiana. Muchas familias no gozan de la misma dimensión de bendiciones porque han dejado de último el principio que Dios en su palabra estableció. Un gran porcentaje de los problemas matrimoniales son por causa de una vida sexual que no es placentera, sea por falta de educación
o sea por falta de un comportamiento adecuado o por desconocimiento de la biología básica de su cónyuge o por factores culturales tales como el machismo. Entonces, qué bueno es ser conscientes de estas realidades. Y cuando nosotros hablamos de las charlas prematrimoniales, se tratan ciertos detalles desde esa base de que el soltero debe ser responsable de también aprender a conocer un poco de esa realidad sin necesidad de experimentarlo, porque esa es la otra locura. La gente hoy quiere experimentar y cometen adulterio o fornicación sin necesidad. Realmente la educación parte del pensamiento. Y el hijo sabio escucha el consejo. Como lo dije antes, el burlador no acepta la reprensión. La sexualidad es un tema supremamente amplio. Muchas cosas se pueden mencionar al respecto, pero cuando se quiere profundizar, entonces se habla con un sexólogo que oriente y que dé también una luz acerca de esas ideas que tienen relación directa con la vida de la familia y con la vida de los cónyuges. Pero es un tema muy amplio. Son muchos los aspectos que se pueden tratar cuando tocamos este tema. El sexo es un aspecto natural del ser humano. Con él nos creó Dios. Hay gente que ha malinterpretado esto y dicen que el sexo es pecado. Y no tiene nada que ver. Es más, el Señor les dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Así que es una parte muy natural. Dios nos hizo espirituales también, pero somos carnales. Somos carne y hueso, y si no, mírese bien y mire a su cónyuge. No todo es espiritualidad. Conozco una experiencia de una pareja que estuvieron sufriendo mucho porque la abuelita de la muchacha decía, mijita, tiene que tener cuidado porque ese hombre no puede estar demasiado carnal, tiene que tener cuidado con los apetitos de la carne. Y le dio una interpretación totalmente transversada a la vida sexual de familia y de pareja, al punto de que esa familia casi se divorcia. Cuando ya se ve un problema y ellos piden consejería, orientación, entonces el pastor tiene que decirles, no, vea, la Biblia habla la Biblia es clara, gózate con la mujer de su juventud y tus caricias te satisfagan en todo tiempo, lo dice la Biblia. Y también habla del varón, de su manantial, de su pureza y de su integridad en cuanto a su vida de familia. Entonces, realmente la Biblia habla mucho al respecto. Cantar de los Cantares es un poema que muchos le dan un tinte erótico y tampoco se sale del sentido en el que fue escrito. Pero todo hágase decentemente y con orden, porque lo que Dios juzga es lo que está contra naturaleza. Si algo se hace contra naturaleza, eso ya es pecado. Pero si algo está de acuerdo a la naturaleza que Dios diseñó, disfrute de su familia, disfrute de su pareja y tenga cuidado de su educación y de la condición biológica, natural y médica de su cónyuge. Porque a veces los problemas es que, no, pues es que tiene impotencia porque tiene una enfermedad. Y esa enfermedad puede ser esto, puede ser aquello. O ella está enferma y necesitan ayuda no necesariamente psicológica o de un sexólogo, sino de un médico. Pero si usted sufre en algún sentido en este campo, no sufra solo, consulte con un especialista. Y si tiene temor, entonces pida la palabra primeramente a alguien que en la iglesia le oriente. Generalmente el pastorado conocemos herramientas, se nos ha dotado de la red de familia de muchas cosas para orientar las familias en nuestras congregaciones. Pero, es que no quiero consultar porque me da pena. Desafortunadamente para muchos el tema de la sexualidad es un tabú, pero es algo natural que Dios ha diseñado y que lo ha dejado en medio nuestro para que con sabiduría, con inteligencia, con pudor, con modestia, eso sí, se hable y se trate y la familia esté bien. Aquí entonces resaltando esto, la sexualidad humana representa un conjunto de comportamientos. Y se habla también de ese conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas, psicológicas y que tiene mucho que ver con el corazón y la mente de la persona, la afectividad. Y es lo que caracteriza a cada persona. Y bueno, ya el mundo habla de las ideologías de género, pero no podemos salirnos del marco que Dios diseñó y de que desde que somos un cromosoma, que ya se ha definido si es XX o XY, desde ese momento, desde el propósito de Dios ya se definió sexo. Y aparte de eso también en la Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos.
Una cosa dicen las ciencias, pero otra cosa muy puntual define Dios. En su plan perfecto, Dios no se equivocó. Es el ser humano el que cambia sus conductas y a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno y al pecado le termina diciendo bendición después. Pero bueno, eso lo profundizaremos en otros detalles. Aquí quiero centrar también aspectos importantes que influyen para tener una vida sexual saludable. Hablando ya de la familia, de las parejas. Lo primero, la comunicación en la intimidad. No solamente es tener el encuentro, sino que es hablar del asunto, realmente qué cosas se deben conocer del uno, del otro. Y hay situaciones que no son fáciles de administrar, pero la pareja con responsabilidad debe hablar del tema. Muchos hablan del sexo oral como una aberración, pero realmente es comunicarse realmente de lo que es la vida de marital de esa pareja. Conocimientos de aspectos del género como tal, aspectos básicos como la higiene y otras cosas. Hay personas que se enferman y no funcionan bien en el campo de su intimidad, sencillamente porque son unos descuidados. Alguien podría decir unos sucios. Pero qué bueno ser adecuado y que esa parte se cuide porque le da dignidad a su cónyuge. Pero hay gente que ni siquiera en ese ámbito se cuida. Además de hablar de ese tema, la pareja debe tener un buen nivel de comunicación en todas las otras áreas de su vida. Y también no solamente la comunicación verbal, sino el lenguaje no verbal. Y es interesante tener en cuenta esto. Para ir cerrando, la comunicación libre en la pareja incluye la toma de la decisión de la iniciativa sexual por cualquiera de los dos. Pero cuando sobresale el machismo, entonces prácticamente ella termina siendo subyugada a la voluntad de él y eso ya se llama acoso y violencia sexual. Y desafortunadamente han habido casos donde se investiga y se puede comprobar que ella fue violada por su propio marido. Desafortunadamente, porque ya se cometió una aberración, se cometió una falta grave y violó el derecho de voluntad. Entonces es importante tener en cuenta que Dios es un Dios de orden y que todos estos detalles deben ser puestos con naturalidad. Quiero en este momento orar por las familias. Hemos diseñado un material diferente, digital, con el objetivo de orientar más allá de los programas de charlas y de orientación y de culto y vida devocional. Estos temas son una necesidad social y son una bendición en el nombre de Jesús para las familias. Y yo quiero orar por las familias, porque es necesario corregirnos en el ámbito de la comunicación. Muchas familias sufren en el ámbito de su sexualidad, pero otros simplemente están sufriendo porque dicen ser cristianos, pero no son buenos cristianos y les cuesta asimilar los principios de Dios en su vida cotidiana. Así que vamos a orar por las familias en el nombre del Señor Jesús. Bendito Dios maravilloso. Te damos gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos concedes de poder participar de estas enseñanzas, de poder ser edificados, Señor, en tu palabra y de poder entender que la vida de familia está segura cuando se es un buen cristiano, cuando se tiene una buena comunicación y cuando también se educa en el ámbito de la vida sexual y se tiene presente la santidad como principio elemental, de que nada sea en contra de la naturaleza que tú has diseñado, que todo se haga decentemente y con orden, que también se tenga muy claro lo moral. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Y siempre, joven, señorita, caballero, hermana, todos, ten en cuenta, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y hablando un poquito de la gran diferencia entre la virtualidad y el culto, es que aquí, más allá de poder entender la enseñanza, hay unos espacios maravillosos de alabanza y de adoración. Y cuando nos hemos enfocado solo en lo presencial, aparte de la virtualidad, los resultados han sido maravillosos. Así que le invitamos también a participar de nuestro programa presencial hasta donde por los permisos se nos ha permitido.
En el nombre de Jesús, un abrazo para todos y que Dios les bendiga poderosamente. Producción de este material audiovisual aquí por la gracia del Señor, Páez Boyacá. Y les invitamos a nuestro lugar de reunión, muy ordenadamente de acuerdo al permiso que se nos otorga. Calle Sexta, número 340. Asistencia y vida devocional martes, jueves y sábados a las 7 de la noche, domingos 10 de la mañana. Consejería pastoral, les ha hablado su siervo, hermano y amigo, Pastor Obeimar González. Información 319-395-7457 y 310-487-3970. Así hemos concluido nuestro programa en el día de hoy y quiero dejarles con una melodía para terminar este programa en el nombre del Señor Jesús. Y quiero siempre que tengas presente, acuérdate de Jesús. Acuérdate de Jesús en todo tiempo, en toda situación. Señor, bendice a los hogares. Obra en cada joven, en cada señorita, cada adolescente, cada padre de familia, cada mujer. Que estos temas de familia son una riqueza. Bendice, Señor, el propósito del hogar. Tú cumples grandes cosas en favor de aquellos que han decidido vivir de tu perfecta ley conforme a tu palabra. Dios les bendiga poderosamente a todos. Ha sido una bendición compartir esta temática. Espero puedan participar en todas las diferentes formas posibles. Un abrazo a todos en el nombre del Señor Jesucristo y hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga a todos.